de comercios. Nadia, ¿me escucha? Buen día. Hola, buen día, sí, te escucho bien. Gracias por la comunicación. Bueno, estábamos aquí con un triste relevamiento que si bien ya se suponía, hubo momentos en los que se notó un cierre masivo, por ahí muchos especulamos de que era temporal. ¿Es así o directamente son cierres definitivos? No, en realidad, bueno, el relevamiento ya tiene algunos meses. Todo lo que respecta a los cierres, nosotros aclaramos que es diferente la vacancia de los cierres definitivos, de las bajas de las empresas. A las bajas de las empresas las medimos con un estudio que realiza la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y las altas que tienen las empresas, y detectamos en la época de pandemia que el cierre había sido de 2.7 aproximadamente del total de las empresas de la provincia de Córdoba. A diferencia de la vacancia, que lo que se hace es sí se releva en la calle y se hace un conteo de los locales por cuadra, y de esos locales por cuadra los que se encuentran vacíos. Pero es muy relativo porque también sucedió en la pandemia que muchos comerciantes se trasladaron a la periferia del centro, por ejemplo, que es en donde más vacancias había en la ciudad de Córdoba. Lo cierto, tal como ustedes dicen, es que sí se ha detectado una suba en la cantidad de empleo formal de un 2.4. Por lo tanto, si bien es poco, hay una recuperación lenta pero sostenida. Bien, entonces también se pudo relevar qué rubros son, porque vos, como bien decías, Nadia, muchos se fueron a las periferias, incluso algunos locales de ropa han pasado a tener un showroom, a tener en su casa, a vender por redes sociales. Eso también se puede relevar. ¿Cuáles fueron los rubros que más cerraron, aquellos que no se recuperan? Sí, los rubros más golpeados por el 2020 y las consecuencias que trajo la pandemia fueron, por supuesto, las ventas minoristas, que esto engloba indumentaria, calzado, marroquinería, pero bueno, hay otros rubros que, por ejemplo, vendieron aún más de lo que se vendió en el 2019 y que también nosotros representamos en la Cámara de Comercio, llámese ferretería, por ejemplo, electrónica, claro, electrodomésticos. Entonces, depende de cada rubro del que hablemos y de cada corredor comercial, ¿no? Para poder hacer una evaluación. Nadia, buenos días. ¿Se conoce cuál es la incidencia también del trabajo informal en todo esto, de las personas que por ahí cerraron su negocio con el cual pagaban impuestos y tenían todo registrado y empleados en blanco y pasaron a tener un trabajo informal en negro sin estar registrado? ¿Se sabe esto? Y es muy difícil realizar un relevamiento de la informalidad, porque imagínate que tendríamos que buscar, digamos, sobre todo en todo lo que es la venta digital, que hay mucha informalidad, que aún todavía tampoco se encuentra reglamentada la formalidad, mucho menos la informalidad. Sí, lo que la Cámara de Comercio puede contabilizar, y te diría que se ha duplicado, es la venta informal de lo que nosotros denominamos manteros, carros. Es algo que preocupa muchísimo y eso también vimos un crecimiento. De hecho, también pudimos visibilizar que hay rubros que antes no se encontraban. Por ejemplo, venta de alimentos, verduras, que ahora lo vemos en cada esquina de la ciudad. Eso se ha duplicado, por ejemplo. Nadia, ¿ya tienen algún panorama de cómo vendrían las ventas en los comercios para las fiestas de Navidad y de Año Nuevo? Sí, ya estamos relevando la actividad para lo que es Navidad, y por suerte, bueno, siempre las expectativas de los comerciantes se renuevan en las fiestas, son muy buenas. Como les dije al comienzo, venimos por una recuperación muy lenta pero sostenida, y entendemos que por lo menos no va a ser más baja que lo que fue el 2020. El ticket promedio se ha duplicado ya en el mes de noviembre y entendemos que este mes no va a ser la excepción. Puesto que hay variables como la inflación o la suba de precios que por ahí desalientan. Claro. Pero como sucedió otros meses, los primeros meses del año, el ticket promedio era el mismo que en el 2020. Y bueno, y ahora vemos que hay una suba importante. Así que las ventas vienen bien, vemos que hay mucho movimiento, así que esperamos buenos resultados. Nadia, muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está.